¿Cómo están, mi gente hermosa? Bienvenidos a otro video con Trotavan. Hoy les voy a dar una recapitulación, digamos, de todo lo que me ha pasado en el último mes, porque me ha pasado de todo y ustedes lo saben en alguno de los videos, pero otras cosas que todavía no les he contado, así que aquí les va. Este último mes ha sido de puras aventuras, por supuesto, con algún que otro altibajo. Y mi primera hazaña del mes fue completar mi estado número 49. Ah, por cierto, apróntate para el grito. ¡Nebraska! Mi estado número 49. Y como estaba en la esquina donde se juntan 3 estados, esto pasó. 10 minutos manejé en Nebraska y ya estoy en Colorado. Lo que pasa es que estoy justo en la esquina, pero igual tengo que seguir por Colorado un ratito y ya enseguida entro a Nebraska de nuevo. Pero al final decidí quedarme una noche en Colorado y al otro día volví a llegar a Nebraska. Y en este pueblito de Nebraska fue que me pasó un susto. Resulta que se me prendió la luz del antifreeze en bajo nivel. Y como a veces soy un poco dramática, me puse a buscar mecánicos. Llamé a más de la mitad de los mecánicos en este pueblo y todos me dijeron lo mismo. Que no hay mecánicos en este pueblo que arreglen Mercedes Sprinters. Sí, ya sé, el logo de la camioneta es Dodge. Te explico el porqué en mi van tour. Así que en vez de seguir hacia el norte de Nebraska me desvié a Wyoming a buscar un mecánico. Y el mecánico me dijo que era la falla del sensor, así que me desvié de nuevo a Nebraska. Porque no quería perderme de visitar Carthage, que por cierto es una imitación de Stonehenge en Inglaterra, pero con autos antiguos americanos. Que está increíblemente bien cuidado y muy bonito. Nos quedamos en Nebraska por unos días mientras íbamos de a poco subiendo hacia el norte. Cruzamos por Dakota del Sur por tan solo un rato y nos unimos a la Interestatal 90. Esta interestatal es la más larga de Estados Unidos y lo cruza de punta a punta. Cruzamos a Wyoming y nos quedamos unos días en Gillette, donde disfrutamos del solcito. Por suerte, porque esta primavera ha sido muy lluviosa. Con estos días de sol tuve que aprovechar y me puse a hacer videos para el canal de YouTube. Vení, que te cuento de mis 3 vueltas por Estados Unidos en estos 3 años. Así mismo como lo escuchaste, ya hace 3 años que vivo en mi van y ya le di 3 vueltas a Estados Unidos. 3 años de supervivencia, de aprendizaje, de conocerme a mí misma y de muchas aventuras. En esos días también les abrí las puertas de mi casita y les mostré cómo vivo. En mi van convertida a una camper. Esos días de sol fueron maravillosos, pero comenzaron las lluvias de nuevo y me fui. Y entré al estado de Montana, un estado hermoso. Estoy manejando entre montañas por Montana. Y paré en un lugar súper precioso. Es como un parque estatal donde tienen mesitas de picnic. Me hice un wrap, que por cierto no es un burrito como todos decían la vez anterior. Está chispeando un poquito, está lloviznando un poquito, pero esto es hermoso, miren. Una paz, se escuchan los pajaritos, una hermosura de lugar, la verdad, me encanta. Y aquí se encuentran los perritos de la pradera. En realidad el parque estatal, que es que la encontré por aquí por la 90, es un parque estatal que se llama Perritos de la Pradera, en realidad, aquí en Graycliff. Estos perritos en realidad no son perritos, son roedores. Y les llaman perritos de la pradera porque en realidad en la noche, como ellos se comunican, parece que fuera un perrito aullando. Es por eso, pero yo estos animales ya los había visto en Wyoming el año pasado cuando pasé por la Torre del Diablo y por Yellowstone. Y son divinos. Aparte que son súper inteligentes, uno de los roedores más inteligentes del mundo. Porque tienen como un sistema social y las cuevas y todo, porque ellos van por debajo, es impresionante. Pero sí, mi gente, mire, a mí me encanta parar en estos lugares en el medio de la nada, comer mi almuerzo, disfrutar un rato con Lesky, quizás hacer algún video, pero observen esta naturaleza, qué hermosura. Aparte, un día especial, me encanta cómo se ve el cielo, las nubes, todo entre montañas. Mirá, ahí hay otra montaña y están, para allí atrás se van a ver las montañas nevadas también. Igual ya está lloviendo un poquito, así que me voy para dentro de la camioneta. ¡Vamos, Lesky! Esa tarde seguimos camino y paramos en un pueblito a dormir. Y a la mañana siguiente seguimos ruta. Y llegamos a los caballos azules de acero en una ladera. Y ahí fue cuando algo inesperado pasó. Bueno, o encontré. Allá hay un auto. Hay un autito.
Ay, me estoy apurando lo más posible. Que salí corriendo. Me alegro de que no sea nada. Así mismo, mi gente, era un accidente viejo, pero desde arriba de la montañita se veía muy nuevo. Y también encontré este auto antiguo muy cerca. Las casualidades de la vida, ¿no? Un par de días después que me quedé en un Walmart, me encontré con un señor espía, o así lo llamé yo. Pero mejor mira el video, porque esa situación es muy larga de explicar. Y estos últimos días me he dedicado a intentarle cambiarle las ruedas a la camioneta. Hay que fijarse si tienen las ruedas que yo necesito, ¿no? Y los precios también, porque tendría que haberlo hecho en otro estado. Estoy en Washington y yo sé que es más caro. Commercial size. Is that like That's your too expensive? commercial all-terrain. Okay. Thank you. They're $250, $398 a piece. Bueno, esta es la primer tienda que voy. Las únicas ruedas que tenían ahora para poder poner salían arriba de 250 cada una. Son 3 que tengo que poner, más por supuesto el labor, el trabajo. Así que no sé si voy a seguir buscando, voy a otro lugar o paro en otro lado. Es lo que me queda. Y aquí vengo llegando al segundo, viste que dice Commercial Tires, que es lo que me decía la señora que yo es lo que necesito. Así que vamos a ver qué onda. Te digo que esto me hace perder tiempo, me hace perder días, el andar buscando mecánicos, ruedas y todo, pero bueno, es lo que hay, es parte del viaje. Hi, how are you? I have a Sprinter and I need to change 3 tires. Me han mandado a sacarle una foto a la rueda, así que esto. A ver. Bueno, no hay, salen carísimos, tengo que gastar casi $1000 para cambiarlas. Así que voy a buscar otro lugar en otro momento, no ahora, porque la verdad que ya medio que me estresé, digamos, medio que me agoté. Así que nos vemos otro día. Y con el tema de las ruedas sigo todavía buscando, me parece que voy a tener que pagar lo que voy a tener que pagar. De todas formas, las ruedas son algo muy importante para viajar. No te olvides de seguirme para más y como siempre nos vemos la próxima.